de disfrutar de una presencia de Dios maravillosa que se ha derramado en esta mañana, ¿verdad? Seguir disfrutando de ella, seguir, ¿verdad? En esa dimensión espiritual de la presencia del Señor. Esta mañana yo quisiera reflexionar sobre una parábola que está en Mateo capítulo 13, del verso 47 hasta el 50. Se llama La Red. Vamos a reflexionar brevemente en esa parábola que tiene una profundidad muy grande. Vamos a mirar algunos puntos y vamos a titular este mensaje a sí mismo, La Red. ¿Verdad que sí? Vamos a estar hablando en el nombre de Cristo, la palabra de Dios. Voy a invitarle entonces a leer sus Biblias en Mateo capítulo 13, 47, 50. Voy a quitar la cámara, amados hermanos, para sentirme más cómodo. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge a toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana, Señor, que te ha placido, Dios, que estemos aquí adorando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Espíritu Santo, que en esta mañana tu gracia sea amplia, generosa para con cada uno de nosotros. Señor, que tú hable a nuestros corazones. Que la palabra, Señor, que tú traes en esta mañana nos haga reflexionar sobre cómo andamos delante de ti, Señor. Y que sea para bendición, para llenarnos de ti, para buscar con más entusiasmo y más interés tu reino. Señor, para caer en la realidad de dónde realmente estamos parados, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, muévete con poder, derrama tu gloria. Obra de manera especial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si pueden dejar sus Biblias abiertas ahí, hermanos, ahí repasando conmigo esta hermosa parábola que hemos leído. Como ustedes han visto, la clave de esta parábola puede encontrarse en su mismo texto, el verso 49, que dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la última parábola, la última de una serie de parábolas que nos hacen llegar al fin del periodo del reino y el cierre de la edad, cuando todo el sistema será probado y juzgado. O sea, nos hace pensar en el fin de los tiempos, en la era o en la temporada o en la última temporada del reino del Señor, que puede ser, amados hermanos, que sea este tiempo que estemos viviendo. Estamos en los últimos tiempos y aquí esta parábola nos lleva al final de los tiempos a pensar en las cosas que harán, cómo serán, cómo sucederán las últimas cosas
dice que habla un poquito al final, y dice que así será el fin, saldrán los ángeles y apartarán a los malos y a los justos, y los echarán en el horno de fuego. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos que saber en qué lado estamos plantados y no dejarnos engañar del sistema de este mundo, de la corriente, del entretenimiento, de la vida que se está viviendo, sino que cada uno sepa dónde estamos parados y esté seguro al lado que va a estar cuando el Señor venga para recoger a los buenos y a los malos. La red es una cosa preparada y adecuada para un propósito especial, sacar peces. Hay muchos inventos y muchas cosas que son usadas para muchos usos. Por ejemplo, usted puede ver un auto se hace para transportar personas, pero también se hace para cargar cargas pesadas y así entre otras cosas. Y hay muchos inventos que tienen varias funciones, pero cuando se habla de la red, es algo especialmente con un propósito específico. La red es solo para sacar peces. Es emblemática del Evangelio, de la gracia de Dios. La red en sí no hace distinción entre los peces, pues recibe a todos los que vienen. La invitación del Evangelio es universal a toda criatura. El que quiera puede venir, como la luz del sol y la lluvia, que viene para buenos y para malos. O sea, cuando se predica el Evangelio, es para todos. Dice la palabra de Dios, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el que está predicando el Evangelio no hace la distinción. La red tampoco hace la distinción, sino que todos están invitados para llegar a esta red del Evangelio, ¿verdad que sí? A esta red y, y, y ser partes, ser transformado por el Señor. Y aquí nos habla, si nos damos cuenta, de los buenos y los malos. Podemos establecer en esos dos grupos los buenos como aquellas personas que fueron transformados por el Evangelio, que fueron cambiados, que fueron marcados, y aquellos que llegaron al Evangelio, pero que no hubo una transformación en su vida, no hubo cambio, sino que siguieron en su mismo caminar. Y aquí podemos encontrar entonces el propósito de la red, y cuando llegan a la orilla, que comienzan a sacar, ¿verdad?, los peces buenos y los peces malos, entonces podemos pensar en ese sentido. La invitación del Evangelio, como decía, es universal a toda criatura. El que quiera puede venir, el que quiera puede venir al Evangelio y dejarse transformar por la gracia justificadora de nuestro Señor Jesucristo. El mar, en segundo lugar. La red fue echada en el mar. El mar representa la esfera en la cual los hombres viven y se mueven. Corresponde a la tierra, el campo. En otras parábolas, indica el estado de mutabilidad, inquietud, peligro. En, en esta red, el Evangelio, en esta red del Evangelio, aparejada por la gracia de Dios, ha sido echada. El propósito es extraer a un pueblo para su nombre. Lo que esto quiere decir, amados hermanos, que
sobre lo que es la red, fue echada en el mar, y lo que representa el mar representa el mundo, ¿verdad? La esfera en el que viven los hombres, la tierra y todo esto. Y ahí fue echada la red. ¿Para qué? Para salvar a un pueblo, para traer, para arrancar de ese mar, de ese mundo que está, ¿verdad? Cada vez empeorando y cada vez más en las tinieblas, cada vez más sumergido en las tinieblas tenebrosas del pecado. Sin embargo, la red ha venido para sacar, para invitar, para llamar a aquellos que desean salir del mundo. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando este evangelio sea predicado en todas partes, entonces vendrá el fin, porque el Señor no quiere que nadie se justifique diciendo que no escuchó hablar, que no se encontró con la red. La red, hermano, tiene que visitar todas las naciones, porque este evangelio tiene que ser predicado en todas partes. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el propósito es extraer a un pueblo para su nombre, para que sean salvos, porque el deseo de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego de esto, podemos mirar lo que es el recogimiento. Recoge toda clase según el verso 47. Dice, el verso 47 nos dice, lo leímos ahorita, bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar y recoge toda clase de peces. Bendito, fue echada. La intención del gran pescador fue echar la red para lo bueno y para lo malo. No parece que la red está mal empleada cuando aquí se usa como una red barredora. Cuando el Señor dijo a sus discípulos que echaran la red a la derecha de la barca, no sacaron un solo pez. Se hace uso incorrecto del Evangelio cuando da igual lugar a los buenos y a los malos. En estos días, los tendedores de redes buscan cantidad, no calidad. Pero viene el tiempo de separar a los peces. Entonces, hermanos, el tiempo de separar a los peces. ¿Quién es el que hace la separación? Es el pescador, es el Señor, el gran pescador. O sea, nosotros todos fuimos llamados para ser pescadores de hombres, al igual que Pedro cuando el Señor le llamó. Sígueme y te haré pescadores de hombres, nosotros también, pero una vez terminada la jornada de la pesca, quien hace la separación es el Señor, son los ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor es quien conoce a aquellos que son de gran calidad y conoce a aquellos que no recibieron un cambio, que no recibieron una transformación, que se negaron a la transformación del Evangelio. Bendito sea el Señor. Eh, por eso dice, por eso dice que vendrán los ángeles a hacer este recogimiento. Pero podemos mirar también el tiempo de retirar las redes. Yo hablaba al principio con algo que tiene que ver con el fin de los tiempos, con el fin cuando el Señor haya completado esto. Dice, el lugar para separar la sacan a la orilla, según el verso 48. Lo bueno y lo malo podrían dividirse juntos, podrían divertirse juntos mientras estaba en el mar, pero será otra cosa en la orilla. El trigo y la cizaña le fue permitido estar juntos hasta que llegó el fin, el tiempo de la cosecha. A medida que se acercaban a la orilla, más se amontonaban los malos y los buenos. Existe un gran clamor por una unión en el tiempo actual, pero
valemos contra el apiñamiento, ¿verdad? Pero vemos contra el apiñamiento que produce el ser sacada de la red. Cuando somos sacados de la red, amados hermanos, es ya para una determinación final. El Señor en esa condición, cuando saca a los buenos y a los malos, llegará un tiempo cuando ya la gracia del Señor será quitada. Y de eso quisiera hablar en el próximo punto, que tiene que ver con la separación. Dice, recogen lo bueno y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de la edad. Apartarán a los malos de entre los buenos. Su carácter determina su testimonio, bueno o malo. El Señor conoce a los que son suyos. Los malos podrán jactarse mientras están en el mar de que son tan buenos como sus vecinos, pero no escaparán. Bendito sea el nombre del Señor. No escaparán. Habrá una diferencia. Cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 25, el Señor viene hablando a un número de personas. Dice Mateo capítulo 25, 32 y 33, serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y los pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, en esta enseñanza también el Señor está hablando de la separación que Él va a hacer. En el mismo capítulo 25, más adelante, dice, entonces responderá diciendo, os digo que en cuanto no lo hiciste a unos o a estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor comienza a hablar a su pueblo y a la nación, ¿cómo podríamos decir? Al momento cuando Él haya juntado todas las cosas, entonces Él comienza a hablar y a decir, por cuanto me viste desnudo y me diste de vestir, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, cuando fui forasteros y me diste un hogar, cuando estuve en la cárcel y viniste a mí, cuando estuve enfermo y me visitaste, todas estas cosas. Entonces el pueblo de la derecha, podríamos decir lo bueno en este lugar, dirá, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te dimos un hogar? ¿O en la cárcel vinimos a ti? Y sin embargo el Señor responderá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. En esto podemos mirar, amados hermanos, el carácter que debe llevar el creyente, el carácter frente a las necesidades ajenas, frente al hacer las obras que el Señor quiere que hagamos. ¿Para qué? Para alcanzar a todo el mundo para este gran llamado, para alcanzar a todo el mundo a recibir la transformación que Él quiere cuando vean en nosotros las cosas buenas que están sucediendo. Una de las cosas que marcó la iglesia primitiva y que la gente quería ser parte del grupo era porque la gente de afuera veían las buenas obras y veían cómo se amaban. Y al ver el amor que surgía entre ellos, decía, ¿cuánto se aman estas personas? Y querían pertenecer al grupo porque veían el testimonio, veían el amor, el anhelo, cómo se amaban unos a otros, cómo se ayudaban. Dice que tenían en común todas las cosas, bendito sea su nombre. Y la iglesia crecía
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero esta iglesia primitiva se enfocó en el amor al prójimo, en hacer la obra del Señor, en ayudar al necesitado, en levantar al caído. Esa es la iglesia, el remanente que el Señor quiere levantar también en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque estamos llegando a la temporada final. Estamos llegando al momento cuando Dios ha de recoger a los pueblos y de determinar cuáles son los buenos y los malos. Entonces nosotros como hijos de Dios, tenemos, amados hermanos, que estar seguros en qué lado nosotros estamos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que vivir disfrutando ese testimonio, sabiendo en qué posición estamos, porque habrá un día cuando las puertas de la misericordia se cerrarán y ya no habrá lugar, amados hermanos, para volver atrás, ya no habrá lugar para arrepentirse, porque la puerta de la gracia y de la misericordia de Dios en aquel día estarán cerradas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí la separación: recogen lo bueno y lo malo echan fuera. Así será el fin de la edad. Apartarán a los malos de entre los buenos. Su carácter determina su testimonio, bueno o malo. El Señor conoce a los que son suyos. Podrán jactarse mientras estén en el mar. Los malos, ¿verdad? Que son tan buenos como sus vecinos, pero el Señor lo conoce. No se saldrán con la suya. Entonces, el destino final, los buenos, son recogidos en cesta. Estos vasos fueron preparados para ellos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que se sacara la red. Dice San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ellos también estén, ¿verdad? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, las moradas están hechas. No es que él fue a preparar moradas, sino que en la casa de mi Padre muchas moradas hay que están hechas desde antes de la fundación del mundo. Y de no ser así, él hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Pero qué bueno que las moradas están hechas. ¿Para quiénes? Para los buenos, para los justos, para los obedientes, para los que hacen la voluntad de Dios, para los que han sido transformados por la gracia justificadora, lavado en la sangre de Cristo, los que han nacido de nuevo, los que han dicho sí, Señor, y han tomado este evangelio con responsabilidad, con carácter. Entonces esos serán apartados. Según dice esta parábola, en sexta dice el verso 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El verso 48 dice, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y los malos echarán fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo, amados hermanos, de nosotros estar seguros de en qué lado nosotros estamos. En qué lado del Señor nosotros estamos. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación, Tenemos que saber quiénes somos en Dios. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre.
tenemos que buscar, ¿verdad?, las cosas del reino. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Los malos, en último lugar, dice, fueron arrojados al fuego. El verso 50. Los malos echarán fuera, dice, o pensar en ello. Fuera de aquí podría decirse. ¿A dónde? Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, la palabra habla en repetidas ocasiones dónde serán echados los malos. Dice que serán echados al lago de fuego, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es necesario, amados hermanos, nacer de nuevo. Es necesario experimentar el cambio transformador en nuestras vidas. Es necesario en este tiempo tomar este evangelio con carácter, sabiendo que ha sido un llamamiento de parte de Dios, un llamamiento justo, un llamamiento santo, un llamamiento que costó un precio tan alto que nadie podía pagar. Y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nadie podía pagar, Él lo pagó por nosotros. Por eso siempre he dicho que la salvación es gratis, no porque sea barata, sino porque es tan costosa, tan cara, que nadie la podría comprar si el Señor no la pagaría por nosotros. Pero Él vino, ¿verdad? Él vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mire, ese nombre es tan grande que aún los malos, los perdidos, van a confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, amados hermanos, les dice la palabra, ¿dónde escaparíamos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? En otro lugar dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde no irá el impío y el pecador? Entonces, amados hermanos, es tiempo de nosotros meditar en nuestras vidas, en nuestra posición frente a las cosas del reino. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿En qué lado estamos? ¿Estoy viviendo plenamente como me manda la palabra de Dios? ¿O hay cosas que debo enderezar en mi vida? Creo que es el tiempo de enderezar lo torcido y ponernos a cuenta con Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos en los tiempos finales. Estamos en la última vuelta. Amados hermanos, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor se aproxima. Entonces, pronto el Señor vendrá por su pueblo a levantarnos, a levantar a aquellos que han sido transformados por la sangre transformadora de Jesucristo, tu Hijo amado. Que el Señor nos guarde en esta hermosa mañana. Que estas palabras sirvan para meditar, para reflexionar y para nosotros traer a la memoria, ¿verdad?, cómo nosotros estamos andando delante del Señor, y para cambiar y enderezar lo torcido, como decía ahorita, y ponernos a cuenta con Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo y su gracia pueda seguir fluyendo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo.